nosotros, como hijos de Dios, cada vez que nos acercamos a Él, tenemos un contacto con Él, Él inmediatamente toma la acción correcta por el amor que nos tiene y se conecta con alguien que puede tener la respuesta que puede bendecir nuestras vidas, ya que su propósito, su objetivo es que nosotros como sus hijos podamos ser bendecidos, podamos estar en su perfecta voluntad. Y hoy pues no es la excepción, quiero continuar con parte de este tema, pero hoy quiero hablar acerca de un diálogo sobrenatural, remontándonos un poco al concepto acerca de la comunicación que tiene como base fundamental que todo comunica, todo, absolutamente todo comunica. Entonces, cuando yo puedo ver una persona, su postura, su cara, me está enviando un mensaje y el objetivo principal es poder saber descifrar ese mensaje, saber qué nos está diciendo. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la oración, tenemos también un concepto que muchas veces lo hemos aprendido a través de los tiempos, que nos dicen que orar es hablar con Dios. Y muchas veces cometemos el error de llevar adelante un monólogo, solamente de hablar y hablar y hablar y hablar, más aún nosotros los santanderianos, que tenemos un mal hábito y que no termina una persona de expresar un concepto, una palabra, de podernos decir algo cuando inmediatamente nosotros estamos atravesándonos o siendo un poco imprudentes al no tratar de entender que es un diálogo fluido, es un diálogo donde hay una conversación, donde hay un locutor, pero también hay un interlocutor. Este es el objetivo principal de la oración, una comunicación fluida, una comunicación asertiva, una comunicación sincera, real. Y a veces pensamos que Dios nos escucha en nuestra retórica, en toda esa cantidad de palabras, de quejas, de lamentaciones, de tristezas, porque infortunadamente nos acercamos a Dios es cuando tenemos una dificultad o cuando tenemos un problema y ahí buscamos el momento para orar. Pero Dios no es ajeno a esto. Dios es aquella persona que siempre espera que podamos acercarnos a Él mediante este diálogo, mediante esta oración, un diálogo sobrenatural, un diálogo que va a otro nivel, un diálogo que no está solamente en lo natural, sino simplemente montamos a ese estado espiritual donde Él empieza a disfrutar de todo lo que yo puedo decir, porque Él es Dios, Él es nuestro Padre y Él quiere escuchar que nosotros, como sus hijos, podamos tener ese diálogo maravilloso con Él. En cierta oportunidad Jesús, estando aquí en la tierra, la historia pues acerca de lo que tiene que ver en cuanto a la comunicación que Dios tenía con su pueblo. En una oportunidad pues Dios dejó de hablarle a su pueblo y dijo, espéreme en un momentico, ya regreso. Y para él como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pasaron casi 450 años sin Dios manifestarse, sin Dios hablar a su pueblo. Entonces los discípulos vieron que Jesús tenía un hábito interesante, que oraba. Y eso lo encontramos en la Biblia exactamente en el libro de Mateo, pero también en el libro de Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Había una iniciativa porque ellos veían que había una comunicación importante con el amo, el dueño del universo, con el que todo lo puede. Y pues le preguntaron, venga Señor, queremos orar como usted lo hace, pero también como lo hacía Juan. Enséñanos, porque Juan fue el que manifestó también el antecesor de tu venida, el que estuvo comentándonos, el que estuvo alentando a nuestros antepasados también. Entonces tenían esta dinámica de poder orar. Y de acuerdo con eso, pues tenían esa buena intención. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, oiga, venga, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también así en la tierra. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Cuando ustedes se dirijan al que todo lo puede, al que todo lo sabe, en esa comunicación de doble vía, en esa comunicación fluida, donde intervienen dos personas, donde hay un mensaje exacto, donde hay un interlocutor, pero también hay una persona que me
que más todo lo puede, pues hombre, si verdaderamente son hijos, diríjanse como deben dirigirse. Padre nuestro. No cualquiera se acerca a Dios de una forma como acercarnos quizás al vecino, con una confianza que quizás no la tenemos. Como padres nosotros también entendemos que cuando nuestro hijo llega a nuestra habitación, toca la puerta respetuosamente, dándonos el lugar. Es muchas veces, es más, cuando están haciendo alguna actividad, ¿qué pasa con ellos? Hola papá, bendición, buenas tardes, buenos días. Es un hábito que se tomó, un hábito de respeto y donde nos da el lugar. Nadie se puede acercar al Padre si no toma esta postura, por más confianza, por más una actitud que tengamos de podernos acercar a Él. Pero Jesús lo enseñó de esta manera. Si quieres intimar con Él, da el lugar. Si quieres intimar con Él, reconócelo como lo es, el Padre y tú el Hijo. Así de sencillo. Y di Padre nuestro. Práctico. No es nada complejo. Es simplemente dar el lugar. Por eso cuando tú ores, acércate a Dios reconociendo su grandeza, reconociendo su bondad y entendiendo que Él es tu Padre. ¿Cómo te acercarías a tu Padre entonces? ¿De una forma bruta? ¿De una forma tosca? ¿De una forma irrespetuosa? Creo que no. Es más, cuando le visitas y no vives con papá, ¿cómo te acercas a Él? Hola papá, ¿cómo estás? Mira, te traje un presente. Así es nuestro Padre Dios, en una relación dinámica, sencilla, respetuosa, fluida, en una relación amable, cordial. Eso era lo que estaba enseñando Jesús, porque muchos piensan que la oración es algo muy complejo. A mí me han dicho, Gerardo, ore usted a Dios, que Dios sí lo escucha. A mí no me escucha. Quiero decirte que por más sencilla que sea tu oración, y por más incorrecto que pueda ser, y por más imprecisa que pueda ser tu oración, Dios la escucha. Pero Dios también demanda ese respeto. Dios creó la oración para tener contacto con Él. Y aún vivimos momentos difíciles y la oración es el mecanismo más efectivo para acercarnos a Él y para que Él pueda responder y generar ese contacto en esa red social más importante de la historia. Entonces, que podamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Es más, Jesús dijo, santificado sea tu nombre. Como quien dice, vamos a darle el lugar, vamos a entender que no hay otro como Él, que Él es santo, que Él es puro, que Él es el Todopoderoso, que tiene la respuesta. Entonces la motivación y la invitación hoy es, como primera medida cuando ores, pues obviamente acércate con respeto, acércate con prudencia, acércate entendiendo de que Él es tu Padre. No cualquiera se acerca a Dios, así como cualquiera se acerca a ti a decirte, hola Padre. Es más, si alguien te dice Padre, pues obviamente lo hará por respeto, pero te quedas pensando, como quien dice, yo a este no lo conozco, me dice Padre, voy a atenderle, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, cuanto más Dios no es así, entender que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre y que podamos acercarnos con respeto. Segundo, dar el lugar, honrarlo. Señor, gracias. A veces nos levantamos y nos levantamos como si nada, rápidamente con los afanes de la vida. Tengo que llegar temprano al trabajo, a la universidad, al colegio, tengo que hacer tantas cosas. Y no me quedó ese momento indispensable, necesario, en el cual, como decía Salomón, encomienda, pon tus proyectos en las manos de Dios y verá que te... Eso lo decía el rey Salomón, un hombre de gobierno, un hombre con poder. Entonces lo importante aquí también es poder saber dar el lugar a nuestro Dios. Santificado sea tu nombre, exaltarlo, reconocerlo, saber que Él, en esa identidad que tenemos, Él todo lo puede, Él nos consuela, Él nos provee, Él tiene todo para darnos. Él genera ese contacto. La oración en ese estado sobrenatural me conecta a mí con todo el universo que opera a favor nuestro. Es ahí donde muchos dicen que se alinean los planetas, que todo juega a favor de nosotros, pero porque Él es el soberano, Él es el dueño de todo, Él es el creador y Él permite todo esto para que opere a tu favor y las peticiones que puedas tener sean resueltas. Pero aún aquí todavía no hay peticiones. Todavía ni siquiera ha empezado Jesús a decir, pídale de esta manera o de esta forma. Así que tenemos claro entonces
el poder acercarnos con respeto, el poder honrarle, darle el lugar, santificado sea tu nombre, entender que Él no es como nosotros, aunque Él entiende nuestra postura, Él es soberano y que estamos en Él como hijos que somos. Sigue diciendo, venga tu reino. En otras palabras, está diciendo, Señor, que tu gobierno, que tu dominio sea ejercido sobre mi vida. Venga tu reino, dirígeme, Señor. Yo quiero estar en ese gobierno. Yo no quiero estar en el gobierno que veo que se maneja en la tierra, que verdaderamente es efímero, pasajero, es corrupto, es manipulable, sino que venga tu reino, Señor, donde hay respuesta. Tú eres el rey, yo soy tu hijo y tú sin duda alguna te interesas en mi necesidad. Tú estás ahí, Señor, y tú me quieres ayudar. Es ahí donde yo empiezo a dialogar con Dios. Es ahí donde empieza a fluir todo lo que hay en mí. Una conversación. Esto solamente era un parámetro muy sencillo que Jesús estaba dando, pero que si lo ampliamos vamos a encontrar cosas muy profundas, porque el reino de Dios, imagina, renales, con cuánto señorío, con cuánto poderío, con cuánta abundancia. Entonces le estamos diciendo al Señor, venga tu reino, venga tu gobierno sobre mi vida. Señor, venga tu señorío sobre mi vida. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Meterme, Señor, en ese reino donde todo es espectacular, pero quiero estar sujeto a lo que tú dices y a lo que tú me enseñas. Entendiendo en este momento estos 3 puntos indispensables, obviamente, entender que somos hijos, reconocerle como nuestro Padre, darle el lugar y la honra, tener identidad. Y tercero, que su reino, que su gobierno esté en nosotros. También Jesús decía algo, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. Fantástico esto, al saber que le estamos diciendo, Señor, que tu gobierno esté en nosotros, pero que opere tu voluntad. ¿Qué nos conviene, Señor? ¿Qué nos conviene para este día? ¿Qué nos conviene para esta semana? Yo no quiero hacer nada que te desagrade. Y tu propósito, Señor, es que a nosotros nos vaya bien. Porque dice la Biblia que su voluntad es agradable y perfecta. Así lo dijo Pablo. Entonces, entender que verdaderamente cuando nosotros no nos sujetamos a la estructura, y no hablo que vayamos en contra de la ley, sino simplemente que nos dejemos guiar por Dios para poder operar en nuestro entorno, en todo el sistema que opera y gobierna, para saber cómo responder frente a todas las problemáticas, frente a todas las dificultades. Hoy en día, cuando escuchamos tantas cosas tremendas que se mueven en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, cómo operar, cómo actuar de una forma exacta. Entonces Jesús decía, hágase tu voluntad, así como en el cielo, donde Él gobierna, donde Él dispone, donde Él hace, donde Él guía, porque Él es el soberano. Nosotros somos sus hijos. En casa, verdaderamente, el prototipo a seguir, el liderazgo a seguir, es papá. Y Dios por eso dejó papá y mamá. Entonces nosotros, entendiendo de que como hijos acatamos las instrucciones de papá. Un verdadero papá no va a hacer cosas que vayan en contra, cosas que afecten su familia, cosas que afecten la integridad. No, un papá opera de una forma sabia, que le vaya bien a sus hijos. Un papá cuida, un papá protege, un papá provee, un papá sostiene, un papá orienta, un papá modela, un papá lidera. ¿Cuánto no más Dios? Y eso era lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, porque en el cielo, obviamente, en esa distancia que muchas veces estamos haciendo todo para ir allá, pero Él vino, el cielo, el reino se acercó a nosotros. Y nosotros podemos vivir aquí en la tierra como en el cielo, en esa voluntad divina, manifestar esa actitud, ese comportamiento, vivir como hijos de un rey, entendiendo cómo debe ser esa comunicación de doble vía, no ese monólogo donde solamente una persona habla. ¿Cómo nos va a responder Dios? Sé que tienes peticiones, sé que tienes tantas cosas por expresarle a Dios. El verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero eso lo vamos a hablar en una próxima oportunidad. Solamente quiero dejarle claro estos puntos a todos nuestros amigos,
el verdaderamente poder entender que cuando me acerco a Dios me acerco con plena confianza, entendiendo que Él es mi Padre, sabiendo de que Él todo lo puede, entendiendo de que yo debo honrarlo, de que yo debo respetarlo, de que yo debo amarlo con todas mis fuerzas, sabiendo de que también voy a declarar que su reino, que su gobierno está sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ciudad. Esa es una oración. Y sabiendo de que su voluntad se hace, así como se hace en el cielo, también se hace aquí en la tierra. Es así de sencillo y de práctico. Así que tarea para hoy. Cuando ores empezando este día, Señor, gracias por este día. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirme ser tu hijo. Por darme la oportunidad de acercarme a ti. O en ese momento de crisis, Señor, gracias. A veces somos un poco imprudentes y queremos que nos respondan de inmediato. Cuando nuestros hijos entran abruptamente a pedirnos algo, ey, espera un momento. ¿Qué te pasa? Papá, es que quiero. ¿Quiero qué? Pero si nos acercamos de una forma prudente, de una forma sabia, como cuando nuestro hijo nos dice, Padre, bendición. Papá, gracias por este detalle. Papá, gracias por llevarme de paseo. Gracias por suplir para mi casa. Como papá no lo estamos esperando porque es nuestro deber y nuestro compromiso. Pero sin duda alguna hay satisfacción que no contenemos nada. Cuánto más Dios, el dueño de todo, el dador de la vida, el que todo lo puede, el que nos ama, nos va a contener algo. Dice la Biblia, si nosotros siendo imperfectos, es más, en una forma más cruda, dice, si siendo malos, sabemos dar cosas buenas. ¿O qué padre le va a dar una serpiente a su hijo en vez de un huevo? ¿O qué padre le va a dar una piedra en vez de un pan? Ahora, si somos imperfectos, si somos malos, como dice aún así literalmente en una versión, la Reina Valera 1960 de la Biblia, dice, si siendo malos sabemos dar cosas buenas, cuanto más nuestro Dios sabe dar lo mejor a sus hijos, que se lo piden de noche y de día. Deja de estar en un monólogo constante donde hablas y hablas y hablas y hablas como santanderiano y pides y pides y pides. Por eso muchas veces Santiago decía, venga, no reciben es porque no saben pedir, piden muy mal. Y la idea es pedir como conviene. A veces Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino nos da lo que necesitamos. Hay que pedir con sabiduría, con entendimiento y obviamente dando el lugar a Dios, honrándole, entendiendo que su gobierno está sobre nuestras vidas y sabiendo de que su voluntad se puede hacer así en el cielo como en la tierra. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Por favor, acompáñeme en una oración de gratitud por los beneficios recibidos. Padre, gracias por el sinnúmero de personas que hoy nos abren la puerta de su casa a través de las redes sociales. Gracias, porque no solamente, Señor, atienden esta reflexión, sino entienden, Señor, que la oración es de doble vía, donde, Señor, expresamos lo que sentimos, nuestro amor, nuestra gratitud hacia ti, y tú estás dispuestos a oírnos, atentos, tus oídos están para responder a nuestra necesidad, a la petición de los justos. Pero también, Señor, aprendiendo de que tú eres nuestro Rey, el que gobierna, el que nos ama, el que nos sostiene, el que nos provee. Y también nuestra disposición para que en esa voluntad que tú pusiste en nosotros, en ese libre albedrío, lo sometamos, Señor, a tu voluntad. Poder disfrutar, Señor, de lo que tienes para nosotros y no de lo que nosotros pensamos que tenemos o de lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo. Porque no hay nada, Señor, que no venga de tu mano, no hay nada que pase que tú no permitas. Hoy, Señor, presento el sinnúmero de personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales con diferentes necesidades y peticiones. Gracias por la respuesta, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el consuelo. Gracias porque tú sanas y restauras el corazón afectado, el alma abatida, Señor. Que tú traes alegría, gozo a quien está triste. Muchas gracias, Señor. Que todo ambiente, Señor, contrario, adverso, de tristeza, que todo ambiente de duda, de incertidumbre se disipe, Señor. Que tú, Señor, puedas ayudar a que la fe se fortalezca y crezca en ti. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, en ti ponemos este día, esta semana, porque creemos que tú tienes control de todo, Señor, y que tú ya sabes lo que va a acontecer.
No está, Señor, la palabra en nuestra boca cuando tú ya la conoces. Por favor, opera de una forma especial. Señor, sana al enfermo, levanta al caído. Por favor, te lo pido. Aquel que tiene deudas, dale sabiduría para cómo administrar los recursos y para cómo, Señor, poder suplir las necesidades que tiene, Señor, los compromisos adquiridos. Gracias, Señor, porque tú nos atiendes y porque tú, Señor, tienes el poder para poder suplir nuestra necesidad. Te bendecimos, Señor, y bendecimos este sinnúmero de personas, de amigos, de hermanos, donde quiera que se encuentren. Alcánzales por medio de tu Santo Espíritu y tócales de una forma especial. Que sus vidas sean impactadas en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.